Vicky Dávila. Vicky, usted está aquí en el listado de las felices en Colombia esta mañana. Buenos días. Buenos días, Juan. Un abrazo muy especial. Mire, yo creo que esta es una muy buena noticia, no solo para el expresidente Álvaro Uribe, su familia que tanto ha sufrido, sus seguidores, sino para el país. Que llegue la justicia es muy importante para un país como Colombia, porque lo que le estaba pasando a Álvaro Uribe era injusto, es inocente. Y se lo digo yo que como periodista conocí el expediente 4 años, 5 años atrás y lo publicamos completo y publicamos las piezas enteras y nos dimos cuenta que no había una sola prueba contra el expresidente Álvaro Uribe en ese expediente y no se necesitaba ser abogado para verlo y para entenderlo, ni una grabación, ni un video, ni una orden y muchas injusticias sí que ayer quedaron en evidencia con la decisión del Tribunal Superior de Bogotá. 7:48. Vicky, si hubiera que hacer un resumen de lo que pasó ayer, le pido su versión de lo que pasó ayer. Pasó que la verdad se defiende sola, Juan. La verdad vive sola. Y esa ha sido una máxima en mi vida, no solo como periodista, sino como persona. Y a veces defender la verdad es muy difícil. Trae enemigos, trae inconvenientes, trae tormentas, noches oscuras. Pero al final la verdad, como se defiende sola, pues eso fue lo que ocurrió ayer con el Tribunal Superior de Bogotá. Mira, a mí me impactó cuando iban cayéndose uno a uno los cargos, pero también cuando se cayó el testimonio del testigo estrella Juan Guillermo Monsalve. Nosotros lo dijimos, en su momento le hicimos una portada del verdadero Monsalve. Era un tipo que no había pruebas de que hubiera sido paramilitar, un tipo que no había sido admitido por la JEP, un condenado por secuestro, un hombre que había tenido muchas dificultades realmente en su testimonio y que la justicia, o por lo menos la juez Heredia, le había dado toda la credibilidad como si se tratara de un santico, de un obispo. Y resulta que estábamos hablando, o estamos hablando de un criminal. Esa es la realidad. Entonces, saber que brilla la verdad es muy importante porque no podemos seguir, Juan, permitiendo que se judicialice la política. Y eso es muy, muy diciente en lo que ha sido la decisión del Tribunal Superior de Bogotá en el caso de Álvaro Uribe. Aquí hay un candidato presidencial que edificó esa candidatura, y le hablo de Iván Cepeda, sobre llevar a la cárcel Sí, a Álvaro Uribe. Entonces, eso se le cayó. Ayer también fue derrotado, no solo la mentira, no solo el testigo estrella mm, que estaba diciendo mentiras según el tribunal. Quedó derrotado Iván Cepeda. Iván Cepeda, porque él llevó la política a los claro. estrados. Mire, Vicky, ayer el expresidente Uribe le dio las gracias a usted, personalmente, directamente, porque entre otras cosas, hoy en día el país ha dado un giro, ¿cierto? Hoy en día Álvaro Uribe, pues, vuelve a ser un, como decíamos antes, un superhéroe. Pero cuando usted publica ese expediente, cuando Semana publica ese expediente, era, digamos, el país estaba en otra cosa y era hasta medio tóxico. Y eso le significó a usted bullying, bodegas, insultos, en un momento complejo. ¿Usted por qué tomó esa determinación de publicar todo el expediente de Álvaro Uribe en un momento en que eso quizás no era tan popular? Mire, lo primero es que muy generoso el expresidente Álvaro Uribe. Nosotros como periodistas, la redacción de Semana, hicimos lo que teníamos que hacer, defender la verdad. Le repito, defender la verdad es muy difícil, tiene un costo el berraco, generalmente, pero es lo que hay que hacer. Entonces, ¿cuándo tomamos esa decisión? Yo lo primero que hice fue poner en evidencia un plan contra Uribe, y ahí todavía yo no era directora de Semana. Yo hacía una columna en Semana y así se llamó esa primera columna y yo pensé y pensé, esto me va a llover, ya se imagina que cuando publique la columna. Y sin embargo tomé la decisión porque uno tiene que defender la verdad a pesar de que no sea popular. Un periodista no está para ser aplaudido, ¿verdad? Entonces, como no está para ser aplaudido, yo tengo una visión y es cuando tengo las pruebas, cuando tengo la convicción, yo me meto por ahí, Darcy. Yo he dado unas peleas muy duras en el oficio del periodismo y bueno, pues hoy estamos viendo que sí teníamos la razón, que estábamos del lado correcto. Esto hay que tomarlo con mucha humildad, porque aquí ninguno es genio de nada.
Y simplemente, pues hay una decisión que está dándonos la razón, que hicimos el trabajo bien. Había una narrativa a darse instalada que Álvaro Uribe era culpable, que Álvaro Uribe era un delincuente, que Álvaro Uribe era un bandido. Y no había en el periodismo realmente un contrapeso hacia la opinión pública, no para defender a Uribe per se, porque yo creo que nosotros no hicimos una defensa de Uribe, hicimos una defensa de las garantías a las que él tenía derecho, de las garantías que no podía tener más ni menos, porque era un ciudadano, es un ciudadano colombiano y tiene los mismos derechos que el más sencillo, no importa que sea un expresidente y que haya tenido o tenga poder. Entonces, haberlo hecho en un momento que era mucho más popular ser antiuribista, acusar a Uribe de bandido y demás, fue simplemente la defensa de la verdad. Eso para mí Sí. es una consigna. Así soy como persona y así sería como gobernante si nosotros ganamos las elecciones, porque ahora hemos derrotado entre todos, la verdad ha derrotado en los estrados a Iván Cepeda Vicky, y a toda esa izquierda radical. Nosotros, los valientes, lo vamos a derrotar a él y a todos los que lo acompañan el 31 de mayo del 26 en primera vuelta. Yo Vicky, sé que lo vamos a lograr, señor. es que quiero regresar a lo de Monsalve porque pues usted lo resume bien y estamos hablando de un testigo que fue la almendra de esta investigación de más de 10 años que pues decía y tenía unos dichos, ustedes publicaron la portada en la que él aparecía con todos los beneficios que tenía en la cárcel, pero un presidente de la República fue condenado porque muchas instancias en la justicia le dieron credibilidad a ese testigo. Lo hizo la Corte Suprema de Justicia primero, que ordenó una medida de detención domiciliaria, luego la Fiscalía de esta administración de Luz Adriana Camargo y pues finalmente ayer el tribunal lo absuelve. Pero a usted, ¿qué le dice que en el aparato judicial de Colombia exista la posibilidad de que un presidente de la República pueda ser condenado por un testigo que ayer quedó claro estaba mintiendo todo este tiempo? Es muy duro. Primero, pues ayer quedó demostrado que la justicia opera en Colombia en medio de un montón de dificultades. Tampoco es un secreto que hay un pequeñísimo, mire, yo defiendo la justicia como pilar de esta democracia. Yo, mejor dicho, doy la lucha que me toque dar por la justicia, pero como institucionalidad. Pero hay un pequeñísimo sector que está politizado y esa es la realidad y a Álvaro Uribe le pasaron una cuenta de cobro. En ese pequeñísimo sector de la justicia politizada, unos politiqueros, la extrema izquierda, y también criminales, porque eso es Juan Guillermo Monsalve. Cuando nosotros empezamos a destapar en la redacción de Semana todo lo que era en realidad Monsalve, era increíble, nadie conocía al verdadero Monsalve. O por ejemplo, nadie sabía que el día que hizo la tal denuncia contra el expresidente Álvaro Uribe, la magistrada que fue a hacer la diligencia le soplaba. Santiago le decía las cosas, le completaba los nombres, se reía, le decía Juan Guillermo. Eso no puede ocurrir en la justicia y eso quedó en evidencia. ¿Dónde terminó esa magistrada? En la JEP. O sea que sí había en un sector pequeñísimo, porque no podemos juzgar ni a todos los magistrados, ni a toda la corte, ni nada de eso. Eso no lo voy a hacer yo y estaría muy mal hecho de mi parte. Pero sí hubo ese pequeñísimo sector que se empeñó en llevar a Álvaro Uribe a la cárcel. No se le olvide que también hubo filtraciones que eran un minutito, 30 segunditos, dos Sí, minutitos. Nosotros lo que hicimos en Semana fue destapar el expediente. sí. Y eso no podía, en ese momento nos vieron como si eso fuera un pecado. Vicky, más allá del análisis y obviamente de las causas y de las causas y del hecho en sí, que es este gran triunfo del expresidente Uribe, ¿usted dónde lo ve? ¿Usted lo ve en el renglón 25 de la lista cerrada al Senado del Centro Democrático? ¿Lo ve? Y la pregunta tiene que ver con eso. ¿Lo ve como candidato a la vicepresidenta, a la vicepresidencia de uno de los candidatos de derecha? ¿Dónde ve al expresidente Uribe y dónde lo quisiera ver? Yo lo veo feliz, lo veo resarcido. A mí hay algo que me impresiona mucho en el caso de Uribe, y es que es un hombre con un valor y un honor que pocos tienen. Él no se asiló, él no se escapó, él dio la cara, se sometió a la justicia, fue a los estrados y ayer lo declararon inocente.
Y eso es un gran ejemplo para la sociedad colombiana, donde estamos viendo que los grandes criminales están libres, están impunes, hacen leyes en el Congreso. Ayer Timochenko, un criminal de tal tamaño, porque eso es Timochenko. Por más de que quieran decir lo que sea, que haya firmado un papelito en La Habana, no es un santo, es un criminal. Cometió delitos de lesa humanidad, dirigió una organización terrorista y narcotraficante, asesina. Y resulta que Timochenko ayer, ay, la justicia no actuó, qué horror, la justicia, la impunidad. Por Dios, Sí. lo que ha ocurrido aquí es que Uribe nos dio ejemplo a paréntesis, todos. no la quiero Entonces, interrumpir, no la quiero señor, interrumpir, pero me voy a meter en eso. señor, No hay derecho, semejante impunidad de la Sí. que han gozado, sí, crímenes de lesa humanidad, no han reparado a sus víctimas, Y que la justicia es para los de les Ruana. regalan unas curules, Sí. no han pagado un día de cárcel por unos crímenes atroces, y entonces el señor sale a decir que la justicia es para los de Ruana. no, sí. Candidata, qué pena, cierro el paréntesis porque a mí también, No, y lo estábamos hablando con Darcy, nos pareció el extremo del Sí. cinismo. Pero bueno, cerrado paréntesis, la interrumpí, qué pena. No, y me encanta ese paréntesis, Juan, estamos totalmente de acuerdo. Ese es el cambio de valores que tuvimos en Colombia. Los grandes bandidos están libres e impunes. Y resulta que un tipo como Álvaro Uribe, que fue presidente de Colombia 8 años, que ha luchado por este país, que ha querido este país, que no se fue a jugar golf ni a ganar dinero dando charlas, sino que se quedó aquí, se metió al Congreso, sigue luchando para recuperar a Colombia, entonces a veces sí lo quieren ver en la cárcel. Cuando tenemos una cantidad de impunidad alrededor de muchos gobiernos. No se le olvide Samper, no se le olvide Santos con Odebrecht, Samper con el cartel de Cali, este presidente que yo no sé, ahora se metió en camisa de 11 varas. Yo tengo un pálpito, Juan, y perdón que esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero el desespero en el que está Petro y todas las menciones que lo están relacionando con narcotráfico en Estados Unidos, no se le extraña que haya un indictment muy pronto, que se conozca contra Gustavo Petro, que esto termine en una orden de captura internacional y de repente en que le pongan precio a su cabeza como a Maduro. Él se está metiendo en un hueco y no quiere salir. Pero bueno, eso no era lo que estábamos hablando de Uribe. Lo de la vicepresidencia. Quijano. Eso, por ahí era porque fue una Sí, sí, porque me fui introducción. por Eso, otro lado. ¿dónde ve a Uribe? ¿De vicepresidente me- o de senador? Él dijo que él no iba a poner al país en ese debate de la vicepresidencia y eso hace un estadista, un tipo que quiere a Colombia. Entonces, él ya descartó esa posibilidad. Estamos a la espera de si va a continuar en su primer anuncio de ir en el número 25 en la lista. Vamos a ver, ojalá lo haga. Yo creo que eso, él es un patriota, él adora este país y ojalá haya una bancada inmensa, inmensa en el Congreso de la República de gente buena que nos ayude a recuperar a Colombia. 8 en punto de la mañana, es la candidata presidencial Vicky Dávila con nosotros esta mañana. Gracias, Vicky, gracias, candidata presidencial, por haber aceptado esta entrevista. Juan, muchísimas gracias, gracias a la mesa de trabajo. Solamente dos cositas. Aquí quedó también en evidencia la mezquindad de Gustavo Petro, quien ayer casi que amenazó que si en la corte la casación no es en contra de Uribe, entonces es que el cartel de la toga sigue vivo. Petro es un mezquino, un tipo que nunca pagó por haber pertenecido a un grupo terrorista y ahora quiere ver a Uribe preso. Un irrespetuoso, no da ejemplo de ninguna clase. Y dos, también quedó en evidencia la juez Heredia, una señora ideologizada, una señora que no tuvo argumentos, una señora que irrespetó la justicia y a la cual ayer todo se le cayó. Bendito sea mi Dios, bendito sea mi Dios. Gracias, Juan, y un abrazo. Chao a todos. 8 de la mañana en punto. A esta hora les decimos a nuestras audiencias en Estados Unidos a través del streaming, gracias por haber estado con nosotros.